Tardes. Buenas tardes y bienvenidos. Creo que hoy es la quinta clase, ¿no, profesor? La quinta Sí. clase del seminario de vestimenta. Y bueno, espero que disfrutéis tanto de ella como lo hemos hecho en las anteriores ocasiones. Francisco, por favor. Bueno, La pues bueno, cancha es tuya. perfecto. Genial. Antes de nada preguntar si se ve, yo creo que sí, se ve la pantalla completa. Sí, lo que pasa es que tenemos como resonidos por aquí. Yo silencio a gente. Venga, Vale, vamos. de acuerdo. Bueno, pues nada, daros las buenas tardes a todas y daros las gracias también de nuevo por estar en esta quinta sesión, ya en el Ecuador de nuestro seminario. Eh, y precisamente en una sesión titulada Indumentaria y Organización Social en el Ancien Régime, que es especialmente interesante en tanto que nos permite hacer una especie de valoración de todo lo que llevamos, o de gran parte de lo que llevamos dado hasta ahora. Vamos a echar una especie de vista atrás y también va a ser una sesión que nos puede llegar a recordar a la primera de todas, en tanto que va a ser una sesión donde la carga teórica de nuevo tome un cierto protagonismo. eh, y toma un cierto protagonismo a lo largo de esta hora y 20, de esta hora y media que dura nuestra sesión, aunque sí que aterrizaremos en determinados momentos sobre el elemento, uno de los elementos fundamentales, como va a ser las leyes suntuarias. No obstante, en el fondo de la propia organización de esta sesión, sí que me ha parecido interesante recalcar el matiz teórico, y un matiz teórico que nos permite hablar fundamentalmente de historia social. Vamos a hablar de historia social a lo largo de toda la sesión, de organización social, de distinción, porque no podemos entender las leyes suntuarias sin tener esto en cuenta. Podríamos haberle dedicado todo el conjunto de la sesión a distintas leyes suntuarias desde el siglo XIII hasta el siglo XVIII o el principio del siglo XIX, pero creo que tiene poco interés, en tanto que van a ser toda una serie de normativas que se van a repetir mucho, van a ser unas normativas muy parecidas en el conjunto de los territorios europeos. Por tanto, sí que me parecía mucho más interesante terminar con esto, pero tener previamente toda una sesión enfocada en comprender fundamentalmente los comportamientos sociales, las prácticas sociales, y cómo esto se va a relacionar, obviamente, con toda la normativa, que va a ser el último punto, por tanto, de nuestra sesión. En este sentido, y por más o menos siguiendo lo que hacemos en otras sesiones, hablando primero de manera principal sobre los contenidos, vamos a hablar o vamos a centrarnos en las sociedades del pasado, pero sobre todo en lo que van a ser comunidades complejas. Veíamos en las primeras sesiones estas diferencias en lo que entendemos por comunidades simples, es decir, aquellas cuya diferencia radicaría o se fundamentaría simplemente en el elemento etario, en la edad o en el elemento sexual, frente a las comunidades complejas donde ya la distinción social la encontramos en otros elementos, en los niveles de riqueza, en el honor, en los méritos personales o familiares, etc. Nos vamos a centrar obviamente en estas comunidades complejas, en tanto que nos centramos en el antiguo régimen. Y esto nos lleva a hablar primero sobre esa pirámide social tan conocida que aparece ya en los libros de texto de manera muy temprana. Vamos a problematizar, precisamente, vamos a criticar este esquema social. Vamos a ver que hay fallas en este discurso teórico de la pirámide social cerrada ante una posible movilidad. Y vamos a hablar también de otra serie de conceptos, no están aquí, pero destacaríamos o lo podríamos resumir en la cascada de desprecio de la que habló el profesor Pere Molas, y ya veremos qué es esta cascada de desprecio, pero que obviamente va a ir relacionada va a relacionarse totalmente con esta distinción social, va a relacionarse también con las apariencias, que es lo que está en el fondo también de toda la sesión de hoy. Y finalmente, después de todo esto, después de ver cómo funciona la sociedad del antiguo régimen, desde un punto de vista estructural, pero también saliéndonos a veces de esta estructura
en relación con las nuevas metodologías y los nuevos planteamientos de la historia social, nos vamos a centrar en las resistencias al lujo. Es decir, no solo en las leyes suntuarias, aunque también, sino también en las resistencias por parte de la nobleza, por parte del clero y finalmente, como desde el Estado, se ponen en marcha unas herramientas que van a ser precisamente este tipo de leyes, es decir, resistencias de los grupos que se posicionarían en esta parte superior de la pirámide social. Antes de ello, sí que me gustaría destacar algunos de los fragmentos que aparecen en pantalla y que proceden de la obra Historia del lujo y las leyes suntuarias en España del jurista Juan Sempere y Guarino. Vamos a hablar ahora sobre él, pero vamos primero a leer algunas de las, vamos a leer los fragmentos que aparecen aquí en pantalla. Dice, habiendo meditado sobre las causas de la variedad con que se opina acerca del lujo, esto es, acerca de uno de los puntos más importantes de la moral y la política. Un jurista de finales del siglo XVIII y del primer tercio del siglo XIX identifica este lujo, identifica por tanto la moda, las formas de apariencia, como uno de los elementos más importantes desde el punto de vista político. Lo que está haciéndonos con este fragmento es precisamente legitimando la importancia de la obra que va a escribir, una obra que, como digo, se titula Historia del lujo y de las leyes suntuarias, publicada en 1788, y que se va a relacionar con todo un contexto ideológico y cultural del momento al que ahora aludiremos. Dice también en algunas de las partes de su obra, en ninguna se manifiestan más bien que en las suntuarias, esto es, en las expedidas para contener los excesos en la comida y las demasías en los trajes, muebles, modas y demás ramos del lujo. Y es que precisamente lo traía aquí para recordar, para tener siempre presente a lo largo de la sesión que las leyes suntuarias no solo van a aludir a la forma de vestirse, no solo van a aludir a los trajes, a los tejidos, a los colores o a su forma, sino también a toda una serie de elementos que nos llevan a hablar de una vida lujosa, de una vida que va buscando un confort, pero desde estas, o lo que se considera desde estas demasías. Hablamos desde, como comenta aquí Sempere y Guarino, desde la propia comida. Vamos a hablar incluso en la antigüedad romana, en la Roma de la República, se van a publicar leyes suntuarias en relación con la comida, por ejemplo, hasta distintas normativas, distintas reglamentaciones que lo que nos están diciendo, por ejemplo, es el número de criados que uno puede llegar a tener en su casa en función de la posición social que tiene. Y esto, como todo, son normas. Y yo esto lo digo mucho en clase. La ley en la edad moderna está para incumplirla. Si se hace algo, si se publica algo, es que se está haciendo totalmente lo contrario. Y por último, pero este vicio, refiriéndose al lujo, ha sido en todos tiempos y naciones resultado inevitable de la abundancia de riqueza y de su desmedida distribución, de la distinción de clases, fundada sobre otros principios que los de la virtud, del trato con extranjeros y, en una palabra, de lo que se llama cultura y civilización. Me parece interesante en este último fragmento este apunte a la cultura y su vinculación con este concepto que ya hablábamos en la primera sesión, que es el concepto de civilización, el proceso civilizatorio que está puesto en marcha ya en el siglo XVIII, en un siglo XVIII o finales del siglo XVIII, y muy relacionado con esta corriente de pensamiento, con esta corriente cultural de la Ilustración. Sempere y Guarino, simplemente para encajar desde un punto de vista introductorio a esta figura, Sempere y Guarino va a ser un jurista que se vive entre 1754 y 1830, procede de una familia hidalga, pero con vínculos con algunos nombres de la nobleza titulada, como van a ser los condes de Elba. Sempere se va a formar como jurista, se habilita ya como abogado de los Reales Consejos en 1782, y en cuanto a lo que a nosotros nos interesa es que va a compartir las inquietudes de este grupo de juristas, de jóvenes juristas de la generación que le toca vivir en esta segunda mitad del siglo XVIII, y también de las preocupaciones.
Preocupaciones como los remedios contra la mendicidad, los debates en torno a la existencia de los Montepíos de nobles, la crítica a la diversión pública y a las leyes suntuarias. De estas preocupaciones de su tiempo son algunas de las publicaciones que aparecen en pantalla, y todo ello relacionado obviamente con este movimiento ilustrado que se está viviendo entre los reinados de Carlos III y de Carlos IV, destacando, porque es una de las obras más conocidas, esta historia del lujo, que va a dedicarla precisamente a nada más y nada menos que a Florida Blanca. Y, como digo, en este contexto no nos extrañan sus palabras sobre la cultura y sobre la civilización. Es que nos encontramos también a finales del siglo XVIII, y esto haremos referencia a ello tanto en la clase siguiente, en la sexta como en la séptima. Nos encontramos en este momento, en este periodo cronológico, como un periodo especialmente importante en lo que en las prácticas de consumo y en las prácticas del consumo de lujo y también de las propias apariencias. Recordando esta obra de la cultura de las apariencias de Daniel Roche, que citábamos en la primera de nuestras sesiones, y que se centra precisamente en la Francia del siglo XVIII. Y todo esto, todo este lujo, este consumo, estas apariencias, relacionado con un elemento social, con una práctica social, y que no es otra que el de la movilidad. Una movilidad social, ya sea ascendente, ya sea descendente, vamos a hablar sobre ello, que se enclava además en un momento especialmente convulso desde el punto de vista político, cultural, económico, religioso incluso, que va a ser este proceso de transformación, este proceso de cambio que se vive fundamentalmente desde 1750 hasta 1850 aproximadamente, aunque obviamente con periodos de mayor aceleración o periodos de intensificación de esta velocidad del cambio social. Dicho esto, ¿vale? Para que tenía la única pretensión de enmarcar estas primeras palabras, tenemos que aludir precisamente a cuál es la organización social, cómo se estructura la sociedad del antiguo régimen, porque de ello nos vendrá también la utilidad de estas leyes suntuarias de las que hablaremos al final de nuestra sesión. Y es que la complejidad social va a ser un elemento fundamental en la redacción y la publicación de todo este tipo de leyes, que lo que tratan es de controlar, de dar orden a la sociedad, y para ordenar la sociedad, para asegurar este control y este orden social, obviamente tenemos que medir también todas las pautas de comportamiento y obviamente también las pautas de vestir, porque en este vestir y en esta apariencia estará la parte, digamos, más práctica, más visible de la diferenciación social. Es decir, una diferenciación social que no solo es teórica, sino que debe ser también visible en la propia comunidad. Por lo que, como digo, atendemos de manera prioritaria a esta organización social europea, fundamentalmente entre la Baja Edad Media y toda la modernidad, aunque aquí hay que abrir un aproximadamente puesto en mayúscula y en negrita, porque perfectamente de esta estructura social podríamos hablar de tanto en siglos anteriores del medievo como en décadas posteriores, aunque con todos los cambios que obviamente existen y que reconocemos ya en el siglo XIX, pero que se van a mantener algunas décadas durante o después de la Revolución Francesa, fundamentalmente como un hito que sí supone el fin de la modernidad europea. La diferencia sí radicaría a lo largo de todo este largo proceso, la diferencia radicaría en la cantidad de personas que configura cada uno de los grupos sociales. Y precisamente vamos a aludir como un ejemplo paradigmático de esto el concepto de clases medias. ¿Qué son las clases medias? ¿Quién compone las clases medias? Porque esto es una pregunta que la historiografía lleva años haciéndose, que llevamos un montón de respuestas en torno a ello, pero ninguna respuesta es plenamente satisfactoria. Como digo, íbamos a ver esta pirámide, una pirámide de la organización social del antiguo régimen, que está presente ya en los libros de texto desde primaria, bueno, no tanto desde primaria, pero sí desde la educación secundaria. De nuevo nos lo volvemos a encontrar en bachillerato, y de nuevo podemos volver a encontrarnos más o menos parecida esta organización o esta imagen, incluso en algunos manuales
universitario. Pero la historia social ha ido mucho más allá de esta explicación tan esquemática y obviamente debemos de avanzar también por quitarnos esta idea y quitarnos esta idea desde la formación más inicial. Fundamentalmente hablaríamos de una sociedad del antiguo régimen dividida en dos grandes grupos. Un grupo privilegiado conformado por el rey, los nobles y el clero, y un grupo no privilegiado, desde los mendigos, desde los jornaleros, hasta una burguesía enriquecida, pero que no tiene una serie de privilegios fundamentalmente de tipo fiscal. De esto hablaríamos, así a grandes rasgos. Y es cierto que ya desde la propia antigüedad nos encontramos con muchísimas reflexiones acerca de cómo se jerarquizan los grupos sociales. No nos vamos a detener aquí, sino más bien en los historiadores del siglo XX, y el siglo XX va a ser, sobre todo en la segunda mitad, va a ser un siglo especialmente importante en cuanto a la teoría de historia social, lo que se conoce no tanto como sociología histórica como sociohistoria. Y fundamentalmente la pertinencia o no del uso de determinados conceptos. Fundamentalmente dos, el concepto de clase, obviamente de tradición de la historiografía marxista, y el concepto de órdenes, que procede de una historiografía fundamentalmente francesa, ahora lo veremos, más conservadora. Cuanto al concepto de clase, priorizaría, relacionándose obviamente con la obra de Marx, priorizaría con factores de tipo económico que van a regir las relaciones personales. Es decir, la propiedad o no va a ser el elemento clave. La aristocracia sería la propietaria de la tierra, la burguesía sería la propietaria del capital y el proletariado sería el propietario del trabajo. Desde el mismo criterio, es decir, teniendo en cuenta este criterio de riqueza, hay otros autores que simplemente se han decantado por una estructura de raíz aristotélica, en tanto que tenemos grandes, medianos y pequeños, y otros simplemente hablan de ricos y de pobres. No obstante, este no ha sido, como digo, el único elemento de diferenciación social. Hay otro, el orden, el estamento, podemos decirlo así, el planteamiento contrario que sostiene que la sociedad estaba estructurada en órdenes o en estamentos, donde no es la riqueza el elemento de distinción, sino es la cuna, es el prestigio social, es el grado de dependencia del soberano, el honor de cada familia o de cada individuo, o las proezas militares se van a contar también como uno de los elementos fundamentales, no solo el tener riqueza. Podemos tener a un noble de un gran prestigio social, pero con una hacienda en quiebra, y esto no va a ser algo excepcional, precisamente. Entre los distintos autores que podemos citar aquí, sin hacer aquí un gran estado de la cuestión, pues sería Roland Musnier, para el caso de la historiografía francesa, como digo, más conservadora que la historiografía inglesa de tipo marxista, y que sí va a sostener que la Europa de la Edad Moderna, la Europa del antiguo régimen, va a ser una sociedad fundamentalmente estamental, basada en el prestigio social y en la función, y esto es importante, este concepto, la función que desempeña esa persona o esa familia en la sociedad. Un modelo que no va a ser único de la Edad Moderna, sino también del medievo, y que puede que nos suene esta diferenciación entre los oratores, los velatores y los laboratores, es decir, entre el clero, la aristocracia y los trabajadores. Eso sí, y aquí viene uno de los elementos que me gustaría destacar de estas jerarquías sociales de Musnier, que es que este autor sí que plantea la posibilidad de adquirir un orden. No se nace directamente y no se puede cambiar, sino que se puede adquirir. Es decir, aquí lo que estamos introduciendo es un factor de movilidad. No hablamos, por tanto, de una jerarquía completamente, o de una organización social completamente aislada, cerrada, rígida, como nos aparece aquí en pantalla, sino que hay toda una serie de fracturas, de brechas por las cuales podemos pasar. Repito, ascendiendo y descendiendo también. Y un caso paradigmático, un ejemplo sería el de la burguesía, en esta burguesía enriquecida que va a llegar finalmente a incluirse o que tiene un deseo por incluirse en los estratos o en los grupos de la nobleza, comprando, por ejemplo, un título nobiliario. Aquí tendríamos que tener en cuenta también las propias necesidades ascendísticas de las monarquías
unas monarquías metidas en empresas bélicas a lo largo de toda la vida. Actualmente, pues, como viene siendo habitual, vamos a problematizar sobre estas teorías clásicas, vamos a avanzar sobre estas teorías clásicas, y sí que hablamos de una sociedad del antiguo régimen que mucho más poliédrica, o la comprensión mucho más poliédrica. ¿Hablamos de una sociedad estamental? Sí. Es decir, la cuna es un elemento fundamental en la propia organización social. Esto no quiere decir que no tengamos una sociedad de clase. También vamos a tener una sociedad de clase, en tanto que la riqueza, el elemento del capital o la propiedad, o los elementos de propiedad, la propiedad de los medios de producción, también va a ser un elemento fundamental. También una sociedad de castas, también lo es. Hay diferencias por etnias, hay diferencias religiosas. La limpieza de sangre va a ser un elemento fundamental para entender que también tenemos una sociedad de castas y también una sociedad patriarcal. Es decir, la sociedad del antiguo régimen, por tanto, es de clase, estamental, patriarcal y de casta. Es mucho más problemático, es mucho más complejo, perdón, que lo que nos puede llegar a decir es, o quedarnos con una sola de las variantes de las teorías que se realizaron durante la segunda mitad, fundamentalmente del siglo XX. No obstante, también a la hora de enfrentarnos a la historia social, y espero no ser especialmente denso en todo esto, a la hora de enfrentarnos a la historia social sí es cierto, perdón, que algunos autores sí que han aludido a algunos problemas, y algunos problemas metodológicos, pero por la propia concepción que nosotros tenemos de la sociedad. Es decir, estamos completamente influenciados, y es lógico, por dos elementos. Primero, por la tradición historiográfica, pero también por nuestra estructura mental actual. Y tenemos que quitarnos de esta estructura, tenemos que distanciarnos de nuestra estructura mental actual para poder entender cuál es la estructura social que vamos a estudiar. Es lo que se ha venido planteando como esta cultura jurisdiccionalista versus la cultura estatalista. Es decir, nosotros lo que tendríamos sería una cultura estatalista que se fundamenta en tres aspectos: la existencia de la ciudadanía, la igualdad ante la ley y la pertenencia a una comunidad política con soberanía nacional, ¿vale? Que son los estados-nación, nuestros estados-nación. Obviamente esto no tiene nada que ver con lo que tenemos en el antiguo régimen, no tiene nada que ver con lo que tenemos antes del propio siglo XIX. Frente al ciudadano, lo que vamos a tener son súbditos, sujetos o individuos que están sujetos a una jurisdicción concreta. Frente a nuestra igualdad, lo que vamos a tener es una desigualdad originaria. La sociedad del antiguo régimen se fundamenta en la desigualdad, y esto hay que tenerlo claro. Y frente a nuestra soberanía nacional, lo que tenemos es una diversidad jurisdiccional. Una diversidad jurisdiccional en tanto que, ya lo decíamos en la sesión anterior, vamos a tener jurisdicciones distintas, la del rey, pero también la de los propios señores feudales. Y esto nos crea también lealtades diferentes, que no es a la de un Estado-nación único. Obviamente, en el vértice de toda esta organización vamos a tener, en el vértice superior de esta pirámide, vamos a tener a los monarcas. Unos monarcas que ya lo vimos el otro día, van a ir ganando distintos poder, o van a ir ganando poder desde la Edad Media hasta la Edad Moderna. Se va con el fortalecimiento de los estados modernos, se va fortaleciendo también la autoridad de estos monarcas territoriales frente a los poderes universales que representaban el papado y que representaba el imperio. ¿De acuerdo? Pero esto no quita que obviamente sigamos en una cultura jurisdiccionalista. Para los contemporáneos del momento, el poder jurisdiccional remitía por esencia a la idea de un orden, es decir, un orden general y natural que está instituido por Dios para toda la creación, ¿vale? Una ley eterna. Algo que es diametralmente opuesto a esta concepción de soberanía nacional, como estoy diciendo. Y es que el orden social, la organización social,
del antiguo régimen es la organización de lo que se llama orden revelado, es decir, está revelado por Dios. Dios aporta este orden social, Dios crea el orden social. Y esto es lo que está detrás de que a priori, teóricamente, la sociedad del antiguo régimen sea una sociedad rígida, que no permita, a priori, repito, la movilidad, porque entonces incumplimos este orden revelado, porque incumplimos en esencia, digámoslo así, la propia palabra de Dios, la ley natural, la propia tradición. Esto, sin embargo, va a tener obviamente distintas fallas y va a tener también distintos resquicios legales. Si en el vértice superior tenemos a los monarcas van a ser puestos por sus dinastías por la gracia de Dios, pues los monarcas se van a convertir en los otorgadores de gracias, de mercedes, de privilegios. Es decir, gracias a los monarcas sí que se posibilita o sí que se abre la puerta a una movilidad social. Y aquí entra de lleno lo que comentábamos al principio, que son estas necesidades de la monarquía. Las monarquías durante toda la Edad Moderna van a estar inmiscuidas en todo un proceso de enajenación, de venta, de títulos, de cargos, porque necesitan llenar las arcas del Estado. Se van a vender muchísimos títulos nobiliarios en la monarquía hispánica, en Francia, en Inglaterra, para poder llenar las propias arcas del Estado. Pero no solo títulos nobiliarios, sino también, como digo, oficios, regidurías, que van a ser temporales y que a medida que vaya pasando la Edad Moderna se van a convertir en regidurías perpetuas, incluso con la posibilidad de que se vayan heredando, que se vayan sucediendo por la línea genealógica. ¿Y esto a qué nos lleva? Porque esto nos lleva a un problema para el grupo de la élite, y es que la élite cada vez va a ser más mayoritaria, o sea, va a ser más numerosa, perdón. La élite, un elemento fundamental o característico de la élite es que es una minoría. Si cada vez la élite es mayor, esto va a crear también toda una serie de tensiones dentro del grupo y unas resistencias de una nobleza de cierto abolengo, de una nobleza de mayor historia, frente a los nuevos ricos o a los nuevos nobles. Y entonces aquí es donde ya empezamos a ver también muchísimas diferencias dentro de cada uno de los grupos sociales. No podemos hablar de nobles y ya está. Hay muchos nobles, hay muchas formas de ser noble, hay muchas formas de vivir noblemente, igual que dentro del clero vamos a tener un numeroso grupo de mayor prestigio a menor prestigio, de mayor riqueza a menor riqueza. Pero fundamentalmente lo que sí que hablamos es que la monarquía va a ser, o el monarca va a ser figura que va a otorgarnos la merced. Claro, y aquí sí que me gustaría recalcarlo. Teóricamente tenemos una cosa y en la práctica tenemos otra. Y precisamente en la práctica tenemos otra permitido por el propio monarca. Pero aquí está la flexibilidad del sistema. Sin esta flexibilidad, el sistema no hubiese aguantado. Algo que no es flexible se rompe. Y el sistema aguanta porque precisamente existe esta posibilidad de movilidad. Si no hubiese habido posibilidad ninguna de movilidad social, el sistema no hubiese aguantado, se hubiese roto, porque hubiese creado una gran conflictividad interna en la propia sociedad. Pero al final todo el mundo desea ascender y todo el mundo sabe que aunque sea difícil, hay una cierta posibilidad de ascender. Claro, vamos a ver según a qué grupo social y a qué clase social nos refiramos, las posibilidades obviamente son mayores o son menores. Dentro de la nobleza, por tanto, ¿cómo definiríamos la nobleza? Pues ahí personalmente me quedo con una definición muy sencilla, pero que creo que es la más acertada, del historiador Pierre Goubert, que dice que la nobleza se define por su antónimo. Es decir, la nobleza se define por quien no es noble. Y las características que tienen los que no son nobles, por eso se caracteriza la nobleza, por su antónimo, ¿vale? Es decir, el estado llano.
el estado llano siempre lleva una mancha, siempre lleva un elemento impuro, mientras que la nobleza pretende descender siempre de una raza especial de conquistadores y especialmente en la primera modernidad, ¿vale? Hablamos de los francos para el caso de Francia, de los lombardos para el caso de Italia, de los visigodos para la España o de los normandos para Inglaterra. Cuando nos acercamos a las distintas genealogías, a las pruebas de limpieza de sangre, siempre nos vamos a encontrar este tipo de referencias, estos tópicos comunes que ha identificado la historiografía. Y en el caso de la monarquía hispánica, en el caso peninsular, sí que me gustaría destacar algún ejemplo que he podido sacar y en esta clase, porque también los contenidos de esta clase sí que se relacionan más con mi propia investigación, así que sí vamos a ver algunos ejemplos que yo mismo he podido sacar del archivo o alguna producción que he hecho yo, así que con vuestro permiso algunas veces me citaré a mí mismo, pero sí que me gustaría destacar este fragmento porque es una genealogía, una información genealógica de 1799, ¿vale? Ya a priori o teóricamente hemos terminado la Edad Moderna, pero estos tópicos comunes se siguen perpetuando. En este caso no se relaciona, la familia no se va a relacionar con los visigodos, pero sí con otro elemento fundamental en la propia historia de España, como es el proceso de conquista de los territorios ocupados por los musulmanes, por Al-Ándalus. ¿De acuerdo? Entonces, en todo este proceso de conquista o en las victorias de este proceso de conquista también van a ser algunos elementos muy útiles para legitimar que esa familia tiene una condición noble, o por lo menos mucho más superior que otra. En este caso, en la genealogía de los Nieva, como digo, de 1799, y dice, y entonces, bueno, en esta genealogía lo que hace es introducir, supuestamente, transcribe una orden real del rey Fernando el Católico. Y dice, estando el rey nuestro señor en su real, delante de la ciudad de Córdoba, con ciertos grandes gente de armas de su reino, haciendo la guerra al rey de moros del reino de Granada, enemigos de nuestra santa fe católica, sábado a 4 días del mes de junio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de 1485. Pareció presente ante su Alteza, en presencia de mí, el secretario testigo de Yuso escrito, Diego de Nieva, hijo de Diego de Nieva, vecino de Socuéllamos, armado a punto de guerra, e dijo a su Alteza que por cuenta él había venido a servir a esta guerra y se había fallado en la toma de las villas de Coín, Cártama y Benamejí, en la toma, el combate que se dio a los arrabales de la ciudad de Ronda. Y ya no sigo leyendo, pero al final lo que se trata de legitimar es la nobleza de esta familia por una orden que supuestamente el monarca ha dado a esta familia, la familia de los Nieva, a principio, o bueno, en el último periodo del siglo XV. Cabe decir que la familia de los Nievas van a ser, por lo menos desde el 17, artesanos de la ciudad de Málaga. Lo que pasa es que están sacando todo esto en un proceso de cierto ennoblecimiento que no llegan a conseguir, pero sí haciendo un poco socialmente a finales del siglo XVIII. Pero no solo esto, sino que es que uno de los yernos de estos Nievas va a ser Diego Robert Tolosa, que procede de Francia. Y nada más y nada menos que dicen que, bueno, que se llama Tolosa porque es que un ascendiente suyo participó en la batalla de Tolosa y fue armado caballero también aquí. Y se quedan tan panchos, hacen sus escudos de armas y esta sería la forma también de ascender o de un intento de ascenso social. Pero un ascenso social que es restringido a determinados grupos. Y aquí viene la relación con las apariencias, con lo que es nuestro tema central. La antigüedad de la raza obviamente se conforma como un elemento fundamental, pero no todas las familias van a poder probar esta nobleza. Ante la incapacidad de poder probarla, de poder tener un documento que acredite el carácter noble del propio apellido, lo que tenemos es otra posibilidad, otra herramienta. Y esto es lo que se conoce como haber vivido o vivir noblemente. ¿Vale? Es decir, mientras no tenemos la capacidad de acreditar nuestra nobleza, pero sí tenemos la capacidad, mediante testigos, de decir, no, pues esta persona o esta familia ha vivido noblemente. Es decir, trascender de la visión
rígida de la articulación social para avanzar en la comprensión de una sociedad que, si no es flexible, sí que la vamos a entender como porosa, que permite la movilidad social a través de toda una serie de elementos culturales o de apariencia, como va a ser, entre otras cosas, el vestido. También, por ejemplo, el uso de las carrozas. En todas las leyes suntuarias se va a decir quién tiene posibilidad, quién tiene el derecho de usar carros de caballos y quién no tiene, quién no puede usarlo, ¿vale? Esto también entra dentro de todas las leyes suntuarias. Y bueno, simplemente os pongo aquí el retrato de Francisco Oliver Copons. Él va a ser un noble nombrado conde de Tarifa ya en el siglo XIX, y 2 generaciones antes, este fue un caso que yo mismo estudié, 2 generaciones antes su abuelo y su bisabuelo eran barberos, y sin embargo él va a llegar a ser conde de Tarifa, va a tener la cruz de San Hermenegildo, la cruz de Isabel la Católica y otras condecoraciones que se le conceden ya durante el reinado de Fernando VII. Precisamente él va a ser a quien la Junta de Regencia nombre para recoger a Fernando VII cuando llega de Francia. Y con respecto a este concepto de movilidad social, sí me gustaría destacar, o ya empezamos a entrar en estos nuevos planteamientos de la historia social. Sobre la movilidad social, investigadores de referencia como Francisco Chacón Jiménez llegan a afirmar que este concepto, y ahora lo cito textualmente, aglutina y reúne una potente carga teórica que, proyectada sobre las fuentes documentales, ofrece análisis y explicaciones en un periodo histórico en el que la coyuntura y el análisis social son fundamentales. Lo que nos viene a decir aquí simplemente es que la historia social, a principios ya, porque esta obra, por ejemplo, sobre la movilidad social es de principios del siglo XXI, la sociedad hemos de estudiarla desde un punto de vista interdisciplinar, donde la sociología, la antropología histórica, la psicología histórica entran en escena, y es aquí desde donde tomamos toda una serie de conceptos, entre los que cabría destacar este concepto de movilidad social. Y nos permite, por tanto, avanzar o romper estas rigideces historiográficas que yo he ido citando antes, esta rigidez de la pirámide que se mostraba anteriormente en pantalla. Aunque es cierto que, a priori, hay que seguir buscando, para los sujetos, ya sean sujetos colectivos o individuales, el empleo del término de movilidad social es inexistente. Además, no existe como tal en sus contextos políticos, en sus contextos sociales, porque, como decía antes, hablar de movilidad social, reconocer que va a existir una movilidad social, en cierta medida es ir en contra del orden revelado por Dios. Por tanto, no se explicita de esta forma. Se hace de otras formas, pero no de esto. Pero además, dicho esto, hablando sobre o refiriendo a la movilidad social, la sociedad también ha de ser entendida como un ente móvil. No podemos entender la sociedad como un elemento completamente sincrónico marcado por su quietud. Estamos hablando en esta sesión de hoy de una amplia horquilla cronológica que nos va desde finales del medievo hasta finales de la Edad Moderna, y la sociedad no es la misma. Y en este sentido sí que me gustaría destacar una obra que la aconsejo, la verdad, a mí me parece una obra muy, muy sugestiva, de Piotr Stonka, la uso muchísimo, que se titula La sociología del cambio social. Y entre grandes frases que podemos destacar de esta obra, hay una que me parece especialmente interesante, y Piotr Stonka dice que la vida social se vive en el tiempo. Y esto es fundamental, porque el tiempo, una de sus características es que el tiempo pasa. El tiempo se nos escurre entre las manos, como plantea también el filósofo Comte Sponville. Entonces, si el tiempo pasa, una característica, por tanto, del tiempo es la movilidad. El tiempo se mueve. Y si la vida social se vive en el tiempo, y el tiempo siempre está cambiando, la vida social, la práctica social también está cambiando de manera permanente. Por tanto, este carácter o esto nos llevaría a hablar de los distintos grupos sociales como
como grupos que están también modificando sus propias características. Me explico, y me lo explico con un ejemplo que citaba yo al principio de la sesión, que es este concepto de clases medias. Hay un grandísimo debate sobre si debemos de usar el concepto de burguesía, el concepto de clases medias, otros han propuesto el concepto de notables, otros el concepto de grupos intermedios, y fundamentalmente porque se dice que el concepto de burguesía está ideologizado y porque el concepto de burguesía es muy amplio y que no dice mucho. Claro, dice lo mismo que decir grupo intermedio. Al final, decir grupo intermedio tampoco dice mucho más de lo que dice burguesía. Y en este sentido sí que me parece muy interesante el trabajo que se hizo para Francia en torno al concepto de clases medias, porque lo que se atiende o las conclusiones que se obtienen es que las clases medias como concepto va ampliándose en paralelo a la presión del movimiento obrero y por tanto a los intereses de los gobiernos o de los partidos políticos liberales de la Francia del siglo XIX. Si para fechas de la propia Revolución Francesa la clase media se vincularía fundamentalmente con la alta burguesía, para el último tercio del siglo XIX y para los partidos políticos de la Francia liberal, las clases medias ya incluye a comerciantes, a tenderos, e incluso a trabajadores asalariados, bueno, trabajadores independientes y algunos asalariados. Por tanto, las clases medias francesas de finales del siglo y de principios del siglo no tienen nada que ver. Y está, por tanto, decir que el concepto de burguesía está ideologizado y el de clases medias no, pues la verdad que con las conclusiones que tenemos hoy día encima de la mesa sería muy, muy criticado. En esto, o por ello, lo que ponemos encima de la mesa desde los planteamientos de la historia social actual es que debemos de transitar desde la teoría social a la práctica social, como propone, de nuevo, haciendo alusión a esta multidisciplinaridad de la historia social, la sociología, y la sociología fundamentalmente en estos conceptos de práctica social de Pierre Bourdieu. Hablamos de formas de reproducción social sobre las que se aplican toda una serie de estrategias de distintos índoles, que algunas de las cuales aparecen aquí en pantalla. Son las estrategias de inversión biológica, es decir, estrategias de fecundidad o estrategias profilácticas, las estrategias educativas y lo que a nosotros y nosotras nos interesa, las estrategias de inversión económica y sobre todo las estrategias de inversión simbólica. Una estrategia de inversión simbólica que el propio Pierre Bourdieu las define como aquellas que apuntan a conservar y aumentar el capital de reconocimiento. Y aquí, en los diferentes sentidos, y aquí es donde metemos nosotros las apariencias, donde metemos también todas las formas de apariencia a través del lujo, a través del traje, de las formas de vestir. Pero, de nuevo, una precisión más. Y en este sentido aquí va a ser donde me voy a autocitar en las nuevas aportaciones que se están haciendo, pero nuevas aportaciones, estamos hablando de que el libro de Familias Trayectoria de 2021, el libro de Entre Ventura y Desdicha de 2021, aunque salió en 2022, y este seminario de inflexiones vitales que hicimos desde la Universidad de Málaga, que es del año 2021. Por tanto, estamos hablando atendiendo a un proceso de renovación de la historia social que se ha emprendido fundamentalmente desde España, de los proyectos de investigación españoles, pero que engloban a otras universidades europeas, Francia, Austria, Italia y también países escandinavos como Noruega. Y fundamentalmente lo que realizamos aquí es una crítica al concepto de estrategia. Es decir, una crítica al concepto de estrategia y una crítica al concepto de movilidad. La movilidad siempre se hace uso de ella para hablar de procesos ascendentes, pero hubo movilidad descendente también. Y por otro lado, las estrategias parece que simplemente aludirían a una decisión que se toma en un momento dado y que se ejerce posteriormente. Es decir, yo como padre tomo una decisión para mis hijos y mis hijos aplican esta decisión, aplican esta estrategia y una estrategia que seguramente sea triunfante. Porque el historiador mira el resultado final de esa familia, de esa trayectoria familiar. Frente a esto, lo que nosotros planteamos es que la estrategia tiene que caracterizarse también por su movilidad. Primero,
los contextos cambian. Por tanto, la estrategia, más que llamarlo estrategia, vamos a llamarlo decisión. La decisión que tomamos hoy, el contexto mañana nos puede cambiar por una inflexión de vida y ya esa estrategia no tiene ningún sentido. Porque a lo mejor mi estrategia va encaminada a promocionar a mi primogénito y mi primogénito mañana está muerto. Por tanto, la estrategia está en continua readaptación. O me viene una pandemia y entonces mi estrategia educativa, económica, simbólica, tiene que cambiar completamente, porque ya no vale. Ante este nuevo contexto, no vale. Y en segundo lugar, si consideramos que la familia o las decisiones que toma están en continua movilidad, están en continua readaptación, también podemos llegar a criticar el propio concepto de movilidad social entendido como una movilidad unidireccional, es decir, o subimos o bajamos. Frente a esto, lo que consideramos es este subir y bajar, este entre venturas y desdichas. Es decir, a lo largo de una trayectoria, de una misma trayectoria, podemos tener momentos de ascenso, podemos tener momentos de descenso y en cada uno, si nos podemos imaginar una gráfica que va fluctuando, cada uno de estos picos, superiores o inferiores, serían identificados como estas inflexiones. Por tanto, tendríamos trayectorias ascendentes, una inflexión, bajamos, inflexión, subimos. Y en cada uno de estos movimientos aplicaríamos toda una serie de estrategias simbólicas, en este caso, para poder ir en una u otra dirección. Es decir, para ascender o para conservar, porque hemos logrado nuestro objetivo y ahora no solo subimos, no solo ascendemos socialmente, sino que tenemos que conservar, tenemos que mantenernos en la posición social, especialmente cuando nuevos ricos ascienden socialmente, las posibilidades de que en la generación siguiente se produzca una bajada son altas porque no han consolidado sus posiciones. Por tanto, aquí hay unas estrategias que no solo son de ascenso o de descenso, son también de permanencia. Me voy por las ramas, pero bueno, esto sí que serían estos nuevos planteamientos muy, muy nuevos y aquí es donde ya relacionaríamos toda esta consumo o he tomado el título de la diapositiva de la obra de Juan Manuel Bartolomé y Máximo García Fernández que se titulaba Consumos de apariencia. Hablamos de prácticas de consumo, hablamos de usos de apariencia que a priori no estarían adscritos al grupo social al que se pertenece. Y es aquí donde se sitúan todas las leyes suntuarias. Se trata, por tanto, de asumir una indumentaria ajena, socialmente hablando, con la pretensión de construir una nueva identidad, más elevada, obviamente. No vamos a querer construir una identidad social más baja de la que tenemos. Es decir, un parecer encaminado a distanciarnos de lo que somos como un paso previo para configurar un nuevo ser ubicado en un espacio social superior. No sé si me he liado o si se ha entendido, pero digamos dos pasos. Primero un parecer y luego un ser. O si, no podemos llegar a ser sin antes haber parecido. Y aquí es donde lo relacionamos con este concepto que yo citaba al principio y que aparecía en los contenidos, que es el de cascada de desprecio, que nos hablaba de él el historiador Pere Mola Ribalta en su obra sobre la burguesía mercantil española de la Edad Moderna. Simplemente la cascada de desprecio lo que nos viene a decir es que no siempre las apariencias lo que tratan es de emular únicamente, tratan de emular al de arriba, sino que también para poder ascender tenemos que diferenciarnos del de abajo. Y esto va creando una cascada de desprecio. Despreciamos al de abajo y como lo despreciamos, tenemos o hacemos uso de toda una serie de elementos simbólicos, en este caso, o visuales, que nos permiten distanciarnos. ¿Qué hace esto? Que el de arriba automáticamente hace lo mismo, por tanto se intenta distanciar también. Y al final, esta cascada de desprecio que va hacia abajo, lo que supone es una respuesta de distanciamiento social también por arriba, las leyes suntuarias. Ante una presión de la burguesía que puede vestirse como la propia nobleza, ¿qué hace la nobleza? Aplica leyes suntuarias que frenan que estos grupos burgueses puedan vestirse como ellos. Por tanto, están también distanciándose de ellos porque hay un desprecio. ¿Pero por qué? Porque los otros anteriormente quieren
asemejarse a ello. Es una respuesta. La ley suntuaria es una respuesta, es una resistencia de los grupos, como vamos a ver ahora. Y en este sentido sí que, bueno, aunque se nos va un poco de cronología, porque es desde mediados del 19, pero me parece especialmente interesante para hablar de esta cascada de desprecio. Y es que para el caso de la monarquía hispánica, pero también para el caso de Francia y para otras monarquías fundamentalmente católicas de Europa, hay una visión muy negativa del trabajo. Y hay una visión muy negativa del trabajo manual, es decir, de los artesanos. Por tanto, muchos artesanos y especialmente estos oficios, por ejemplo el que yo he estudiado, que es el tema de la platería, se intentan desvincular de otros artesanos, intentando despreciarlos para ellos, para ellos identificarse no como artesanos, sino como artistas. Entonces, esto nos explicaría de nuevo esta cascada de desprecio. Y hay unos versos que me parecieron especialmente interesantes a la hora de redactar mi tesis, que dicen así: sinónimos no son en castellanos, aunque vocablos de raíz común, artífice y artista y artesano. Mas ya desde Ripoll hasta Sahagún, artista quiere ser todo cristiano, aun el que hace pastillas de betún, y con brocha y cepillo limpia y frota, de aquel el borceguí y de este la bota. Todos quieren ser artistas, ninguno quiere ser artesano, porque todavía, y esto lo pone Manuel Bretón de Herrero en 1856, todavía la consideración hacia el trabajo manual es muy, muy negativa. Por tanto, aquí no hablamos simplemente de una pugna entre burgueses y nobles, hablamos de una pugna del conjunto de la sociedad, del conjunto de la sociedad. Pero, de nuevo, la movilidad. No podemos hablar de una articulación social para el siglo XVI de la misma manera que podemos hablarla para el siglo XVII o para el siglo XVIII. Y aquí lo que sí tenemos es un punto de inflexión, tomando el concepto anterior, un punto de inflexión en el siglo XVII. Y un punto de inflexión que se produce ante una crisis, ante un momento difícil. También se ha criticado mucho este concepto de crisis general que se ha usado para el siglo XVII, pero es cierto que es un momento difícil, desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista climático, desde el punto de vista político. Es un momento difícil, el siglo XVII europeo, y esto supone un cambio de paradigma en muchos sentidos, y en la articulación social más. ¿Por qué? Porque a partir de ahora, nunca como antes, el dinero había tenido un prestigio social tan alto. Con dinero podíamos llegar a ser algo, aunque no procediésemos de una importante cuna, aunque no tuviésemos de nacimiento un gran prestigio social. Y esto lo vemos, por ejemplo, en estos versos también de Lope de Vega. No dudes que el dinero es todo en todo, es príncipe, es hidalgo, es caballero, es alta sangre, es descendiente godo. O aquí, en el Quijote, labradores y gente llana sin mezcla de alguna raza malsonante, pero tan ricos que su riqueza y magnífico trato les va poco a poco adquiriendo nombre de hidalgos y aún de caballeros. A esto nos lleva de nuevo lo que hablábamos antes, este vivir noblemente, este parecer, este aparentar, y cómo generación tras generación, si vamos viviendo noblemente, al final la propia comunidad nos acaba aceptando como nobles y nuestra posición social habrá crecido, porque llegará un momento que incluso documentalmente lo podamos certificar, ya sea pagando falsificaciones genealógicas, ya sea incluyéndonos en determinados padrones de nobles, etcétera, pero conseguiremos. Por tanto, en este sentido, también debemos de indicar que el siglo XVII es un siglo especialmente importante a la hora de identificar una nueva forma de práctica social. Y esto, por ejemplo, lo vamos a ver, antes de entrar aquí, lo vamos a ver, por poner simplemente un ejemplo, en los comportamientos de los gremios. Los comportamientos de los gremios hasta el siglo XVII, la historiografía ha dicho, bueno, pues el comportamiento gremial se articula bajo dos lógicas. La lógica de la desigualdad moderada. Hay desigualdad, pero siempre se busca una mayor moderación entre los maestros, y de la ganancia estable. Claro, para que haya una desigualdad moderada necesitamos que todo el mundo más o menos tenga unos niveles de ingresos parecidos. Esto
Habría que ver si para el siglo XV-XVI se cumple, parece que sí, pero habría que verlo. Parece que ya, si se cumple, en el 17 no se cumple de ninguna de las maneras. Y la brecha se va abriendo. Ya la desigualdad no es moderada y la ganancia no es estable, lo que permite que haya muchos maestros que, aunque tengan la posibilidad de abrir un taller, no tengan dinero para hacerlo. ¿Y esto a qué nos lleva? A que, aunque yo tenga el título de maestro, estoy trabajando a jornal incluso a cargo de otro maestro. ¿Qué vamos a tener? Maestros trabajadores y maestros empresarios. Una gran desigualdad dentro de los mismos grupos. Y estos maestros empresarios tendrán una producción mayor, una riqueza mayor y empezarán a aparentar, empezarán a consumir toda una serie de bienes de lujo que les va a ir permitiendo que bien o ellos o bien el resto de generaciones pues ya se vayan de este trabajo manufacturero y estemos en otras posiciones, estemos en otras profesiones o estemos en otras posiciones sociales. Por ejemplo, de nuevo me voy al caso de los plateros, que es el que conozco, de la platería, pues nos podremos relacionar con los escribanos, con los notarios, lo que son los actuales notarios, o bien con comerciantes. Bueno, pues el salto es importante. O bien que un maestro empresario tenga ya el suficiente capital económico para que coja a su primogénito y lo manda a una universidad a estudiar. Pues que ya la cosa ha cambiado radicalmente. Es que ya no eres un artesano por muy rico que sea, es que ya eres médico o ya has estudiado leyes o ya te has hecho un doctorado en una universidad como Osuna, Orihuela, no hace falta irte a irte a Madrid o a otras universidades de mayor abolengo. Por tanto, estas son las prácticas sociales y esto nos está hablando de una sociedad muy móvil y una sociedad porosa. Obviamente, no todos tienen la misma capacidad. ¿Quiénes van a ser estos nuevos ricos? Bueno, en este gran contexto de las prácticas sociales que he intentado dibujar en esta hora que llevamos ya, pues necesario para entender este uso del lujo y las respuestas que se van a dar en estas leyes suntuarias, en este tipo de consumo. Eh, Procedemos de ver algunos ejemplos de resistencia que se plantean por parte de las élites a la hora de frenar el ascenso de estos nuevos ricos o aquellos que pretendieron parecer serlo, como he mencionado antes. Y precisamente hablamos nuevamente de esta característica de la élite que debe ser minoritaria. Por tanto, lo que vamos a encontrar aquí van a ser toda una serie de grupos económicos que sí tienen las bases, sí tienen las herramientas para poder ascender de manera más rápida, ¿vale? ¿Quiénes son? Van a ser fundamentalmente los financieros, van a ser un grupo fundamental. Financieros que a priori no están dentro del grupo de privilegiados, pero que tienen un nivel económico muy alto, más alto que el de la propia nobleza a veces, y que por tanto no le es nada complejo vivir noblemente y finalmente ubicarse no solo en la nobleza, en posiciones muy altas dentro de la nobleza. Los Medici es el ejemplo paradigmático de una familia de financieros del medievo y que durante la modernidad van a ser los grandes duques de Medici, emparentados con buena parte de las dinastías reinantes en Europa. Catalina de Medici, por ejemplo, con Enrique II de Francia. También tenemos otro banquero, como va a ser este estudio, muy interesante, algo arduo porque es económico, este estudio sobre el banquero Octavio Centurión, de la académica y profesora de la Universidad Complutense de Madrid, Carmen Sanzallán. De nuevo, hablamos de unas personas, de unas familias que tienen muy fácil, a los que le va a ser relativamente fácil ascender socialmente. Y en este sentido sí que lo quería acompañar de estas palabras del profesor Álvarez Osorio, que dice que frente a la vía lenta del ascenso en el rango, se erige el atajo inmediato de la usurpación de los atributos de poder, de las señas externas que la minoría privilegiada ha intentado monopolizar para reconocer a sus iguales y diferenciarse de los demás. La apariencia es un elemento de homogenización del grupo, pero también nos sirve para aquellos que quieren ascender socialmente. Y como el ascenso
teórico es mucho más lento, pues lo que vamos a hacer primero es asumir todos estos elementos, todas estas herramientas simbólicas, visuales, que para dar el siguiente paso, no a la inversa. No podemos primero hacerlo desde el punto de vista teórico y posteriormente asumir este simbolismo, sino primero asumir los elementos simbólicos y posteriormente ese siguiente paso ya de completa consolidación. Hablamos en última instancia de lo que se conoce como travestismo social. Hay un travestismo social. La gente se viste de lo que no es. De lo que no es. Los comerciantes van a ser otro grupo que por tener unos ingresos también más importantes, pues pueden ascender socialmente, pero sí que me gustaría, bueno, también las familias que componen los puestos del Estado, pero sí que me gustaría centrarme en la cultura plebeya, porque es cierto, bueno, los financieros, los comerciantes, familias que están en una alta posición dentro de la burocracia, de la administración del Estado, sí, es cierto, están dentro de los circuitos económicos o dentro de los circuitos de poder. Puede ser fácil. ¿Y la plebe? ¿Qué hace? La plebe que a priori no tiene una capacidad económica para consumir lujo, porque no, si no, no sería tanta plebe. No tiene una capacidad económica para consumir lujo, en tanto que primero y principal es comer y ya con cierta dificultad para algo. Por tanto, a priori, la plebe, los plebeyos, no estarían dentro de estos circuitos de consumo del lujo. Bueno, también se ha teorizado mucho sobre esto y se ha hablado de esta cultura plebeya. Y esto me parece especialmente interesante porque de nuevo nos va a contradecir toda nuestra estructura mental actual. Una estructura mental actual que nos dice, dentro de la tradición ideológica burguesa, que el ahorrar, y más si tenemos cierta debilidad económica, ahorrar es lo más racional. Ahorrar es lo que debemos de hacer, pero, y frente a esto, el dispendio sería algo completamente irracional. Pero este pensamiento es un pensamiento profundamente burgués, no es un pensamiento de la cultura plebeya de este antiguo régimen. ¿Y esto por qué? Porque precisamente lo que se nos está diciendo es que si el resto, por ejemplo, si un financiero sí puede tener capacidad de ascender desde el punto de vista teórico, por ejemplo, de conseguir un título nobiliario, la plebe esto no lo va a tener, el Estado llano esta posibilidad no lo va a tener. Por tanto, su única herramienta para ascender socialmente, la única herramienta que va a tener va a ser las apariencias. Va a ser la única herramienta. Por tanto, el Estado llano también va a aplicar toda una serie de consumos de apariencia, endeudándose incluso, porque es que es la única posibilidad que tiene. Se van a endeudar para poder tener un consumo de cierto lujo y un consumo para poder mostrarse en sociedad algo más elevado a lo que, al grupo al que pertenecen desde su propio nacimiento. Por tanto, también el Estado llano está dentro de todas estas prácticas. Aquí destaco de nuevo algunas palabras de Sempere Guarino, que nos dice: la forma del vestido contribuye mucho para extender o corregir ciertas ideas, y el que usaron los españoles, particularmente desde el reinado de Felipe II, era el más apto para fomentar la pereza y la desidia. Las lechuguillas, que veíamos el otro día, y la golilla introducida en su lugar, hacían el cuerpo muy tieso, y lo mantenían en disposición poco apta para las labores del campo y para los oficios. Y dice: el carretero tiene tanto cuidado como un grande de primera clase de que no se le rompa su tieso cartón. Y aquí lo que nos está hablando es que también dentro de estas profesiones, también dentro de este estado llano, hay una forma, hay unas prácticas de apariencia, hay unas estrategias de inversión simbólica si tomamos estas palabras o esta clasificación del propio Pierre Bourdieu. ¿Vale? Y esto sí me parece interesante para también descentrarnos un poco de esta dicotomía burguesía-nobleza que parece que protagoniza todo, y no es así.
Resistencia. ¿Cuáles van a ser las resistencias? Primero y principal, la de la nobleza, que no quiere esto ni en pintura, porque entonces ya la élite no va a ser tan minoritaria como desean. Pero también el clero, la iglesia. La principal legitimación ideológica de la legislación suntuaria la va a realizar la Iglesia, fundamentalmente la Iglesia católica, aunque también la Iglesia protestante, que va a luchar mucho contra todo este boato, contra toda esta manifestación y consumo de lujo. La Iglesia católica, también la protestante, van a intentar una descalificación del lujo en el ámbito de los valores sociales. Los excesos son pecados. Los excesos son pecados. Y en este punto cabe resaltar que si van a por alguien o por algún grupo, la Iglesia va a criticar el lujo, pero sobre todo el lujo practicado por las mujeres, el lujo femenino. Va a ser el blanco más frecuente, con algunas de referencias como esta. Insaciable sed de vanidad de las mujeres, causa de las ruinas de muchas familias, y frívola complacencia en unos vestidos que son, en última instancia, penitencia divina impuesta como castigo por el pecado original. O estas palabras de Hernando de Talavera en 1477 que dice: basta y debe bastar que sepan las que exceden en esta manera, y los padres o maridos que los consienten, que ellos y ellas ofenden mortal y venialmente, que a facientes o consentientes. Es decir, tan malos son aquellas mujeres que están pecando de un consumo de lujo como aquellos hombres que permiten a las mujeres que lo hagan. Cabe destacar que lo diga la Iglesia, donde precisamente en ese barroco de postridentino va a poner en marcha toda una forma de representación tanto de la jerarquía más alta de la Iglesia como de los propios espacios litúrgicos, donde el oro, las piedras preciosas y las ricas telas van a estar por doquier. Y después de todo esto, pues tenemos las leyes suntuarias, que parece que queda como el último apéndice de la sesión, pero que en realidad está en el fondo de todo. Por eso yo decía que prefería hablar de todo para, en vez de repetir una ley tras otra, que bajo mi punto de vista no tenía mucho sentido. Decía que la existencia de leyes suntuarias es larga desde el siglo XIII. No es casualidad que sea el siglo XIII, precisamente decíamos, la moda surge en el siglo XIII, siglo XIV. Si la moda surge en este momento es porque la burguesía o sectores enriquecidos o con una posibilidad económica mayores acceden a unos bienes que antes no habían accedido. Y aquí cuando se encienden las alarmas de la propia nobleza. Aquí es cuando se empiezan a publicar este tipo de normativas. Pero yo decía al principio, ya en la Roma republicana, por ejemplo, encontramos algún tipo de reglamentación en este sentido, no tanto en el vestido como en la alimentación. Entonces, va a ser a partir de aquí, vamos a tener una reglamentación en contra de determinados colores, de determinadas formas en el vestido, de determinados tejidos que se van a usar. Y en Centro Europa, por ejemplo, por poner algunos ejemplos, el armiño se va a reservar únicamente a las damas nobles, mientras que en Francia se va a prohibir llevar determinadas pieles, prendas púrpuras y la seda en la calle. Esto para el siglo XIII, todavía estamos en la Edad Media. En este mismo territorio, en Francia, un decreto, el de 1294, establece que para grupos que no van a pertenecer a la nobleza, no se van a poder llevar también determinadas pieles, como va a ser la marta, ni el armiño, tampoco oro y tampoco piedras preciosas. E incluso alguna de estas normativas va a limitar el número de vestidos que por año pueden tener la nobleza, condes, duques, varones, caballeros o escuderos. Según el nivel de ingresos, podrán tener más o menos vestidos. Y esto también estará estipulado para el caso francés, pero también para otros territorios. Pero va a ser en el siglo XIV, fundamental en el siglo XIV, a partir de ahora, cuando el número de leyes suntuarias crezca de manera muy considerable. Se va a fortalecer todo este tipo de ordenanza.
fundamentalmente en los territorios italianos, destacando los decretos, primero, más que en otros territorios de Italia, en Florencia. A lo largo, fundamentalmente, de la década de los 30 del siglo XIV, también en las décadas siguientes, y una normativa que se va a reproducir posteriormente en otros territorios como Bolonia, como Milán o como Venecia. ¿Qué se van a prohibir? Pues de todo un poco. Desde este calzado con las puntas alargadas, se van a restringir también determinados escotes bajos, el número de vestidos de terciopelo o de seda, y precisamente la seda va a ser un elemento recurrente en todas estas leyes suntuarias que vemos ya desde las propias partidas alfonsinas, como la que aparece en pantalla. La leo, simplemente esta partida segunda habla sobre que el rey se debe vestir muy apuestamente. ¿Qué nos dice? Vestiduras facen mucho conocer a los hombres por nobles o por viles, y por ende los sabios antiguos establecieron que los reyes vistiesen paños de seda con oro y con piedras preciosas, porque los hombres los pudiesen conocer luego que los viesen a menos de preguntar por ellos. Y otros sí que trayesen los frenos y las siellas en que cabalgan de oro y de plata con piedras preciosas. Y aún en las grandes fiestas, cuando hacen sus cortes, trajesen coronas de oro con piedras muy nobles y ricamente obradas. Y esto por dos razones. La una, por significancia de nuestro Señor Dios, cuyo lugar tienen en tierra. Y la otra, porque los hombres lo conociesen, así como desuso decimos, para venir a ellos a servirlos y honrarlos y a pedirles merced cuando les fuese menester. Y bueno, sigue toda esta partida, pero sí estipula cuáles son las diferencias entre el monarca y el resto. Otras leyes suntuarias se van a publicar muy relacionadas, en el caso de la monarquía hispánica, con la seda. En el caso castellano vamos a encontrar una normativa para la época de los Reyes Católicos que en realidad lo que es muy similar a todas las que se van a hacer anteriormente, se actualiza sobre fundamentalmente la desmesura en la ropa. Se reiteran toda una serie de prohibiciones a la hora también de comprar o vender brocados, rasos, tejidos bordados de oro y de plata, que van a estar fundamentalmente reservados a la liturgia y a la realeza. Y esto que vemos en el medievo, que vemos con los reyes católicos, vuelve a repetirse en los reinados de Carlos I, en los reinados de Felipe II, en los reinados de Felipe III, en el reinado de Felipe IV, y se empieza a ver una cierta repetición en toda una serie de elementos. Cuando una ley se publica muchas veces repitiendo muchos elementos, lo que nos está diciendo es que esta ley no se cumple. Por muchas leyes suntuarias que haya, esto no se cumple. Y este consumo de apariencia, este consumo de lujo, este parecer ser, siempre será la práctica social. Y aquí es donde encontramos los contrastes entre la teoría social y la práctica social. La práctica social va mucho más allá. Ley suntuaria de 1723. Tenemos ahí en el fondo a un recientísimo Felipe V. Se prohíbe que ninguna persona, hombre ni mujer de cualquier grado y calidad que sea, pueda vestir ni traer en ningún género de vestido brocado, tela de oro, plata o seda, con mezcla de estos metales, bordados, puntas, pasamanos, galones, cordones, pespuntes, botones, cintas, ningún otro género de guarnición en que haya mezcla de ellos, ni tampoco de acero, vidrio, talcos, perlas, aljófar, ni otras piedras finas ni falsas, aunque sea con motivo de bodas, permitiéndose únicamente botones de oro o de plata de martillo. Es interesante esto cuando habla de la mezcla. ¿Por qué no podemos mezclar? Porque esto también va a ser un elemento de las leyes, muy repetido en las leyes suntuarias. No se pueden mezclar tejidos, igual que no se pueden mezclar materiales preciosos con los que no lo son. ¿Por qué? Porque si cada material, si cada tejido se vincula con un grupo social, si lo estamos mezclando, esto nos lleva a equívoco del grupo social al que se puede llegar a pertenecer. No se pueden mezclar.
Las cosas no se pueden mezclar. Tú vistes o llevas un determinado tejido, por ejemplo la seda, porque perteneces a un grupo social. La seda fundamentalmente será de la élite, el paño del Estado ya. Aquí, por ejemplo, vemos esta representación de un cortesano francés que se viste, también en el siglo XVII, se viste de una manera mucho más austera, dejando en la silla estas prendas cortadas y estas prendas que llevan una mayor decoración. Y terminamos ya aquí. La Francia de Luis XIV, la Francia de Versalles, a la que dedicaremos la sesión de la semana que viene, va a ser el gran teatro de la indumentaria. La moda se convierte en un elemento de control de la élite, de la nobleza, de la gran nobleza cortesana francesa, pero también aquí habrá toda una serie de medidas que tratan de dejar patente las diferencias fundamentalmente entre el rey y sus cortesanos, pero también las diferencias entre los propios cortesanos, aquellos que estarán más cercanos al rey o aquellos que estarán más alejados al rey. Al fin y al cabo, las leyes suntuarias son el resultado de resistencia y las leyes suntuarias son el resultado de una necesidad de evidenciar la diferencia social. Decir simplemente ya para terminar que en el caso de Francia el fin no definitivo o el primer fin de las leyes suntuarias se deben al decreto de 1792 en el seno de todo el proceso de la revolución, cuando se decreta la libertad de vestimenta. Hasta entonces todo este tipo de leyes suntuarias van a seguir perpetuándose. Por ejemplo, en el tema de la seda también vamos a mantener durante todo el siglo XVIII, para el caso español, unas leyes suntuarias que aluden a la prohibición de vestir con seda, pero eso es cierto, hay algunos decretos, hay alguna normativa que sí le empieza a permitir a determinados grupos vestirla, a otros no. Por tanto, también, de nuevo, unas grandes diferencias dentro de cada uno de los grupos sociales. Frente a compartimentos estancos, monolíticos e inmóviles, pues tanto desde la historia cultural como desde la historia social lo que debemos de afrontar es ver estos contrastes entre la teoría, entre la legislación y la práctica social, porque muchas veces pues, no tienen nada que ver y la realidad es mucho más rica. Así que bueno, con esto termino la sesión de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. La verdad es que entre una de las cosas que estoy empezando a preocuparme, porque es que hay que ver la cantidad de cosas que no sé. Muchísimas cosas que no sé y digo, bueno, pues como en todos los temas yo vaya así, estoy fatal. Bueno, no hay muchas preguntas, pero a ver, voy a ver qué hay. Yo había hecho alguna observación, creo. A ver. Ah, sí, a ver. Ah, bueno, Marisa se nos fue porque la pobre estaba regularilla. Mira, eso que estabas leyendo se ve muy bien, lo de endeudarse para tener, para vestir, para aparentar. En uno de las novelas de Pérez Galdós, bueno, en casi toda la obra de Pérez Galdós, porque es muy propio del siglo XIX, pero en la de Bringas es horroroso, porque es que la mujer se hace forma un lío de deudas y todo era para comprar algo con un encaje. O sea, una cosa que nos sorprende ahora en este mundo en el que tenemos de superproducción de tejidos y que claro, en aquel momento cualquier cosa tejida con encaje, eso tardaba muchísimo en fabricarse y era carísimo. Todas las mantillas, todo ese tipo de cosas de las que hemos visto ahí, fotografías y pinturas, pues nada, en la obra esa de Pérez Galdós la verdad es que se ve estupendamente el tufo que se pone esa mujer de deudas por la apariencia, ¿no? Sí, por eso digo que es que al final también la propia articulación mental, la propia ideología y el funcionamiento social es que es distinto. Por eso me parecía tan interesante destacarlo en esa cultura plebeya y una cultura donde el ahorro
no existe. Es decir, es que nuestra única posibilidad de ascender o de parecer que no somos lo que somos es endeudándonos y vistiéndonos de otra manera o viviendo de otra manera. Por tanto, esto de decir, no, no, es que el pueblo llano o los artesanos o determinados campesinos no entran en estos circuitos, hombre, entran obviamente de otra manera, no se pueden poner a comprar toda una serie de piezas de oro y plata con diamantes, pero entran de otra manera, porque es que es Claro. la única posibilidad. Y Y luego luego con había, Galdós, Francisco, me acuerdo de cosas de mi familia que mi padre, por ejemplo, decía, toma dinerito y piensa en comprarte algo que parezca y no sea. Y luego mi abuela, que era una mujer práctica y con dos pares de narices, decía, menos farfolla y más tocino en la olla, porque es que muchos dejaban de comer y todo, o sea, se privaban claro, de lo imprescindible para el tema de las apariencias. claro, totalmente. Y eso Mm. con el tema de Galdós, yo precisamente montando el PowerPoint, me acordaba mientras lo hacía de la novela de Galdós de Mia, que Ah, sí, también habla y también se refiere mucho a todo este tipo, no, tanto en la apariencia como también en la sí, sociabilidad. sí. Ese ir Eso, al teatro, ese, pero claro, se sí, me iba eso también de de pronto. recibir Exacto. y a lo mejor ponerle a la gente lo que no tienen ellos para comerse. Sí, Efectivamente. Es una cultura de apariencia. claro, Que, sí. que desde el paradigma burgués, pues claro, tú dices el ahorro y, y lo ves como algo irracional o racional, pero es que no, es también el separarte de esa articulación, de esa cultura burguesa y pensar de otra forma. Verlo con nuestros ojos no tiene sentido. Bueno, tiene el sentido crítico que podamos tener, Claro, pero sí, con sí. conocimiento, vamos. Luego, una cosa, no sé, es que no entiendo muy bien lo de las leyes suntuarias, porque verás, es algo que no se me había pasado ni por la cabeza. Y entre otras cosas, porque yo he visto muchísimas obras de arte donde existe todo tipo de aplicaciones en los trajes, de joyas, de encajes, de sedas, de todo. Eso tenía que ser porque la gente los usaba, ¿no? ¿Quién, Bueno, quién ahí también hay que tener en cuenta hay una obra, creo que es de Peter Burke, que habla precisamente de, bueno, también analizar la vestimenta a través de los retratos tiene una problemática, y es que cuando uno se retrata se va a poner lo mejor que tenga, que a lo mejor no tiene otro vestido igual como con el que se está retratando. ya, Pero, claro, esto es lo que yo estaba planteando, es decir, las leyes suntuarias están ahí, las leyes suntuarias son interesantes, bajo mi punto de vista, son interesantes analizadas como resistencia, pero como una resistencia que finalmente no prospera, porque es que, como que existe un problema, ¿no? Y que hay claro, que ellos se legislar por quieren, ello. tú quieres aislarte como grupo, porque cuanto más me aísle yo y más me cierre, más élite voy a ser yo, más poder voy a tener. Porque claro, si por ejemplo nos ponemos en el grupo de la nobleza de la segunda mitad del siglo XVIII español, donde están entrando estos hidalgos del norte y están incluyéndose en los puestos de los reinados de Carlos III y en estos Florida Blanca, estos Campomanes, claro, es que la nobleza de abolengo de ese momento está muy reticente a todo este tipo de nuevos nobles porque consideran que ellos están por encima socialmente. Entonces, es una resistencia siempre de la élite que se quiere cerrar ante la presión del grupo inmediatamente inferior. Pero no solo, pues lo que comentaba con esta cascada de desprecio, no solo quieren parecerse al de arriba, sino que los otros también quieren diferenciarse del de abajo, desprecian al de abajo. Dentro de los artesanos, nosotros decimos los artesanos, bueno, es que el platero está despreciando al zapatero y está diciendo que, hombre, que cómo va a ser lo mismo un zapatero que un platero cuando yo sé leer, sé escribir, supuestamente, sé aritmética, sé de metales y sé una serie de cosas, y es que yo no soy artesano, yo soy artista. ¿Por qué? En el fondo de esto hay un desprecio al de abajo y hay un intento de parecerme al de arriba. Una de las cosas que hacen los plateros, por ejemplo, la limpieza de sangre. Tú no puedes entrar en el gremio si no tienes limpieza de sangre reconocida. Pues claro, pues muchos incluso llevarán a hacer genealogía y resulta que es que un platero, bueno, pues que no es ni más ni menos que un hidalgo o un noble Sí, de provincial o lo de la local. mano del CIC, ¿no? Que desciende directamente de la mano del. Claro. Entonces son todo esto serie de elementos simbólicos, pero lo que nos está viendo es un deseo permanente de movilidad.
y porque saben que pueden llegar a conseguir. Bueno, Isabel Coronado levantó la mano. Tienes que abrir el micro, además de levantar la mano. Si A no, ver. no vale. No se Isabel. escucha. Isabel la has dado 2 veces. A ver, ¿puedes? Espérate, te mando te mando una invitación. Ya está, Ahora. no toques más. Es que me lo habéis cerrado vosotros, que estoy con el móvil, que me veo ahí horrible, estoy en Arcos. Vamos a ver, ¿vosotros veis demasiada diferencia con la sociedad actual? O si no, la de estos años, porque quizás nuestra edad ya hemos pasado un poco del querer aparentar, de que la gente se ha endeudado. Yo es que me está partiendo, pero de risa, me encanta la clase, pero he visto que tenemos muchísima, o sea, que somos iguales. O sea, que no se ha cambiado tanto, no lo sé. No, o sea, yo me refería al cambio de que cuando nosotros lo vemos ahora y vemos que una persona se endeuda por eso, decimos, hombre. Sí, pero no. Yo recuerdo en la edad mía de casarme, que no me casé, y luego ya por decisión, pero en la edad mía de casarme había unas que nos queríamos casar por casar y casarnos, y otras que no se casaban hasta que no llevaran todo puesto en la casa. Esto es nuestra generación, ¿no? Bueno, nuestra generación no de ahora, pero sí lo hemos vivido. Entonces yo lo de la apariencia, todo eso y a ver quién llevaba la casa mejor puesta, yo me estaba partiendo de risa porque no hemos cambiado tanto, o sea, como que no hemos crecido tanto como humanidad. Y si te pones ahora a ver todas las niñas estas que están en las redes y tal, quieren estar en las redes para comprarse un Gucci, aunque no les corresponda por clase. No sé si me explico, ni porque hayan estudiado, ni porque se lo hayan ganado, sean empresarias y les guste un bolso. O sea, yo es que creo que no hemos avanzado mucho, no sé, era mi comentario, no sé qué os parece. No, yo creo que en ese sentido sí que estamos atendiendo a un nuevo resurgir de la cultura de la apariencia. Sí, y luego a mí me gustaría hacer un comentario también, porque qué casualidad, yo me muevo en el mundo de los artistas y hay algunos, sobre todo uno que tiene una emperraera, no os podéis imaginar, con la de gente que se enfada, muy conocido, uno de los más cotizados de aquí, en que él es un artista y no es un artesano, ¿no? Y entonces hace divisiones, Graciela sabe quién es, hace divisiones, no, es que ese es un artesano, ese hace trabajitos manuales y no, yo soy un artista. Y, o sea que al final se nos ha ido el profe, no, ahí está. Y al final sigue con ese tipo de estructura social con escalones sociales. Quiero decir que es un tipo que se dice a sí mismo marxista, es un tipo y sin embargo quiere seguir manteniendo la distinción entre unas personas y otras con con esa excusa, ¿no? No, la verdad que el debate del artista y el artesano es una cosa súper interesante de estos momentos de la edad moderna, porque se ha escrito mucho sobre ello, sobre todo desde la historia del arte se ha escrito mucho para el caso de determinados oficios, porque claro, que la pintura y la escultura puede ser un arte, sí hay un mayor consenso. Claro, aquí también cabe hacer la diferencia del pintor de cámara o el pintor que lo que está haciendo son unas estampas que simplemente tiene, es que el problema también es que muchas veces hablamos de pintores o escultores así en general, cuando luego dentro de los pintores hay una gran heterogeneidad y ni socialmente, ni económicamente, ni formativamente son lo mismo. Claro. Entonces, decir, por ejemplo, y ahora hago alusión expresa y directa a los historiadores del arte, no, los plateros son artistas. Bueno, hombre, Juan de Arfe y Damián de Castro eran artistas, sí, sin duda, pero es que el que hacía cuchara, decir que era artista, pues hombre, más Hay duda. un comentario muy interesante de Marité. Sí, Marité, anda, ándale, que sigues con lo de mi abuela, tú también sigues la línea de los refranes. Volviendo entonces a la cuestión de aparentar
y a la virtud del ahorro, precisamente para que la cultura plebeya no pudiera aparentar. Yo me acuerdo que a mí siempre se me decía, el mono, aunque se vista de seda, mono se queda. O sea, ya a mí esto también era parte de mi educación, lo mismo que la educación de que el ahorro era una virtud. O sea, que todo eso, o sea, ya no hay las leyes estatuarias, pero en la educación sí se trata, o por lo menos en mi época también, se trataba de inculcarle a las personas que aparentar, no. Mm. No, y además me recuerda ahora, no sé si os acordáis del fragmento que ponía en la primera sesión, creo que era, sobre este estudio antropológico de una población de cántabra, que decía, aunque tenga la capacidad de comprármelo, aunque Exacto. ciertos grupos tuvieran la capacidad de comprarse una prenda, no lo hacían porque lo iban a mirar mal, porque claro, no era una prenda para su posición social. Y eso era un estudio de los años 60, 70. Claro. Claro. Oye, y el tema, por ejemplo, que se ha dicho toda la vida del hábito no hacia el monje, es lo contrario, ¿no? Porque es ponte el hábito que acabarás siendo monje para la escala social, para ascender. Sí, sí. Además eso, porque también, claro, Lo muchas veces... seguirás o lo parecerás. Pero bueno, era una de las maneras, Sí, sí. falsificar los papeles, vestirte de lo que no eras, en fin. Sí, Claro. totalmente. Porque además también nosotros podemos decir, hombre, pero bueno, tú estás en una sociedad, en una comunidad concreta y tú te vistes de una manera y la gente te conoce, la gente sabe lo que eres, pero claro, lo tenemos que pensar desde el punto de vista intergeneracional. Es que si yo lo hago, y aunque la gente sabe que lo que soy yo, aunque yo lo esté haciendo, si mi hijo lo hace, ya habrá gente que se le olvide o que no lo haya conocido. Y si mi nieto lo hace, es que en el paso de 3 generaciones, si yo me estoy comportando de una manera, no es algo de un individuo, siempre hablamos de unas trayectorias, en la mayoría de los casos, intergeneracional. Y cómo, si yo asumo unas prácticas y unos símbolos que no me pertenecen por mi grupo social, con el paso de las generaciones, efectivamente, la comunidad me va a reconocer algo que yo Claro. en realidad no soy. Lo O no es, consolidas totalmente. Oye, claro, y otro tema que había ligado a las leyes suntuarias era un tema de orden público. también. ¿Por Yo qué? me acuerdo ¿Cómo? haber ¿Por qué? estudiado que como, no sé, el herrero se tenía que vestir de herrero, el monje de monje y Claro, yo qué sé, cada profesión de una forma diferente, después como se dictaban leyes de orden público en la cual por el paseo del Prado, por decir, solo podían ir los nobles, los hijos de algo, hidalgo, los tal, los cual. Pues si ibas vestido de otra manera, ya la policía desde lejos podía decir, usted fuera. O salir a un determinado número de horas. A partir de tal hora, toque de queda para los, no sé, el servicio doméstico, los palafreneros y los no sé quién. Y no podían andar fuera a esa hora, con lo cual era una forma muy, muy fácil de que se mantuviera el orden público. Bueno, creo que el motín de Esquilache tiene algo que ver con eso, ¿no? Bueno, más que el El orden tema de las público, el capas. orden social, ¿no? Claro. Bueno, que es lo mismo, ¿no? Bueno, es que el orden público quiere decir que no haya conflicto, ¿no? Pero que no haya conflicto violento o algo de eso, ¿no? Pero es el orden social para que no se mezclaran las clases, para que no se... Ahora, de Sí. todos modos, actualmente hay una manera de vestir que caracteriza a cada profesión. Es muy notorio. Sí, Uno va caminando al centro de Marbella y sabe que el que usa traje y corbata es un banquero o es un bancario comercial o un comercial. o un comercial. Los que usan el traje y por ahí sin la corbata son abogados durante el día. Los arquitectos se visten monocromáticos y generalmente de negro. Y con tenis. sí. O sea, todo el mundo tiene una sustancia de acuerdo a la profesión. Es cierto. Eso se ve todavía, se ve muy claramente.
muy Sí, claro. sí. Y los jóvenes todos parecen que van a correr el maratón de Nueva York. Sí. Así, Bueno, ahora pero sí. los jóvenes, porque es la época en la que uno tiene todos iguales. El pertenecer al grupo obliga a que todos usen vaqueros de un tipo, camisetas de otro, y todo. Eso Oír a es los Goyas. histórico. Oír De a los hecho, Goyas. O sea, a los de Goyas eso- hay que ir de una manera, claro. O sea, de que es que eso- yo creo que estamos Bueno. igual. de eso ya Estamos igual. Yo no creo que hemos evolucionado poco. Yo creo que se no mantiene. es un tema de ¿no? evolución, no es un tema de evolución. A ver, es Es que un tema realmente la No, no. de indumentaria que desarrollo llevas te social. identifica. Entonces, si te identifica identifica también el grupo social al que tú Sí, perteneces. pero yo creo que quizás ahora no hablamos tanto hablamos quizás de un grupo profesional o de un Sí. grupo de edad, pero quizás el elemento interclasista se ha desdibujado un poco. Claro. En el Sí, hecho de es que ahí donde lo tenemos o donde lo vamos a ver son más en la calidad, en la marca, pero en lo que son las formas, los colores, ahí sí se ha desdibujado, creo. Claro. Sí, Sí, pero tú, por porque, ejemplo, tú te vas a una porque todo viene de China, pero no porque no sigamos manteniendo esos estatus. Se sabe perfectamente las zapatillas que son de un precio y pero las que Isabel, son de tú, por otro. ejemplo, te vas a una concentración de motos que nosotros yo ya últimamente voy menos, pero hemos ido a muchas. Y en la concentración de motos la gente va todo el mundo vestido de motero y no, Claro. allí hay todo tipo de personas que trabajan en todo tipo de cosas y que tienen cada uno su cuenta corriente al bulto que tenga. Y sin embargo, la estética es de motero. Sí, pero que no hay tanta diferencia. Si ahora te fijas, por ejemplo, en los Goyas, en los vestuarios, han estado criticando las que iban, pero no se critica, o sea, es que había que ir vestida de una manera, los vestidos tenían que ser muy caros, porque a las que han ido más sencillas las han criticado. O sea, te quiero decir que es el mundo de la cultura, que estamos hablando de los Goyas, que no sé si son mejores o menores, pero que te quiero decir que es un grupo cultural interesante. Y luego los comentarios en las televisiones es la cultura, lo que entendemos por cultura es la televisión. Entonces, o sea, yo no veo tantas diferencias. Fijaros, me ha encantado la clase porque he dicho, qué barbaridad. En ese sentido hablo de la evolución, o sea, de que no hemos cambiado tanto el ser humano como, o sea, evidentemente, ahora mismo yo también estoy notando con todos estos problemas que estamos teniendo, que es que las leyes, ¿cómo van las leyes? Es que ya no podemos ni respirar. Entonces, me ha sorprendido, la verdad, me ha sorprendido, en ese sentido digo que no hemos evolucionado, como, no lo sé, es como lo estoy viendo, quizás me alegro si no lo veis así, pero yo no veo A ver, tanta Isabel, diferencia. mira, nosotros que vivimos aquí en Marbella sabemos que la gente que más brilli lleva no es la gente que más dinero tiene. Ah, eso por supuesto. Bueno, no estoy hablando de eso, no estoy hablando de las cuentas. Pero, claro, pero aquí hay gente que tiene muchísimo dinero, pero sin número, y tú los ves todo el día pues de bermudas y bambas, vamos. Y luego hay otra gente que te las encuentras siempre en las fiestas y llevan unos trajes con una cosa pues y eso sería la apariencia, ¿no? sí, Y seguramente si la gente tiene mucho dinero, pues seguramente lleva la cosa peor porque eso la mantiene. O sea, los zapatos más sencillos, no lleva calcetines y sabes que tiene dinero. Yo de verdad os digo que sí que creo que mantenemos muchísimo los niveles y que el ahorro, mi padre, por ejemplo, que era de mucho ahorrar y que nos lo inculcaba muchísimo, y yo se lo agradezco, el ahorro también ha sido un tema de muy poca gente, la gente ahorra poco, la gente no tenemos la cultura así, la gente no ahorra, se lo gasta en... Yo creo que sí que hay mucha apariencia ahora mismo todavía, pero bueno, no lo sé, mi sensación. pero es otra cosa. No va a dejar de existir, forma parte de la... Por no eso, va- que debe ser una connotación del ser humano. Pero que yo creo que ya no identifica tanto a una clase como por ejemplo, a una profesión, Claro, a una tribu urbana. así es.
Por ejemplo, hay la gente que le gusta, mi marido, por ejemplo, tú lo ves con traje o lo ves con su uniforme o lo que sea, y un día que sale y está de sport, le encantan las camisetas de metal rock porque le encanta el metal. Y hay gente que de todo tipo de gremios, de todo tipo de estudios y de todo, que le gusta el metal y eso no significa... Sí, en ese sentido, pero yo creo que eso es porque tenemos mucho acceso ahora mismo, como tú decías antes, costaba mucho hacerse unos encajes o porque se hacía todo mucho más manual. Es que yo creo que lo que en ese sentido ha identificado es China, que todo viene de China, ¿no? Entonces que hay una mayor producción y todo el mundo puede, en ese sentido sí. Pero sí que yo creo que sí que la apariencia se sigue dando, y sí, para entrar en un grupo tienes que llevar una apariencia. Y sí, lo que decís antes, los abogados van de una manera, los otros se quitan la corbata. Yo creo que eso está muy dentro de Yo nosotros. creo que Es eso una lo vamos a sensación. ver también con las tribus urbanas, ¿no, Francisco? Sí, sí. Claro, yo lo que iba a comentar ahora, vamos a ver, que también en relación con lo que comentaba Graciela, que obviamente vamos a ver en la actualidad una serie de elementos y de comportamientos y lo vemos en el pasado de hace siglos y lo vamos a poder identificar en la actualidad. Pero yo creo que no es tanto como que hay permanencias, obviamente, y porque todo lo pasado configura y es sustrato de los comportamientos y del pensamiento actual, pero también es cierto que quizás las apariencias actuales, que obviamente hay una cultura de las apariencias, yo creo que eso es innegable, pero responde a y creo que es lo importante, responde a unos elementos distintos, y que la cuestión no es que haya mayores o menores permanencias, sino que la realidad actual, aunque sea parecida, responde a elementos diferentes, responde a unas bases distintas a las que respondía en el pasado. Y creo que Eso ahí sí, es eso la cuestión. El objetivo, ¿no, Francisco? ¿Para qué? Claro, ¿No? claro, efectivamente, se Porque siempre tú sustenta quieres sobre otro elemento, aunque luego el resultado podemos decir, bueno, pues es el mismo el resultado y es que hay una gran apariencia, pero las bases son distintas. Sí, Bueno, sí. ¿alguien Cierto. más? Sí, yo quería comentar Hola, que Ana. me ha llamado la atención, es que no sé dónde se da la manita, con lo cual he entrado Bueno, da igual, tú puedes. Tú tienes Entonces, derecho. quería Venga. comentar que me ha llamado la atención que de las cosas que se han estado hablando, dos de ellas confluyen en el personaje de Velázquez. Primero porque falseó sus orígenes para poder progresar al nivel que él quería en la corte, y en segundo lugar porque él quiso evidenciar que era un artista y que no era un artesano, con lo cual esa disyuntiva que venía de siglos bastante atrás, yo creo que estuvo presente y en muchos casos sigue presente. Y luego, por otra parte, yo no sé si habéis leído una novela de Émile Zola que se llama El paraíso de las damas, que refleja muy bien lo que ha comentado Francisco, de esa responsabilidad que se le achacaba a la mujer, un poco por conducir a la familia a la ruina, cuando en definitiva ella era casi la que contribuía a la buena imagen del marido con esos gastos, que por otra parte se le achacaban como excéntrica e incluso que tenía problemas psicológicos y morales por ese comportamiento excéntrico, cuando además al mismo tiempo estaban potenciando el consumo, y en esos primeros grandes almacenes que abrieron en París, que es en lo que se apoya la novela para hacer ese estudio de la moda, de la mujer y de lo social, creo que queda muy bien reflejado. Entonces quería hacer esa referencia porque creo que es una novela que además se lee espléndidamente y tiene mucho de moda, tiene mucho de consumo y tiene mucho de lo femenino y un poco de esa crítica tan feroz que se hace a la conducta de la mujer. Pues bueno, quería hacer ese comentario. Pues con respecto a la de Velázquez, claro, es que tanto este falseo de los orígenes como este debate es que es un nombre de su tiempo, es decir, es que Claro, es lo usual, eso. es que no es algo excepcional, y que el artesano, vamos a dejarlo a priori ahí, el artesano que considera que tiene un trabajo que está por encima de otro, lo deja de manera patente, lo hace evidente.
vuelvo sobre el tema de la orfebrería. La orfebrería, por ejemplo, va a tener toda una serie de privilegios que otros no tienen. Pues van a poder vestir con seda, no tienen las rondas nocturnas, no la tienen que hacer, tienen toda una serie de pequeños derechos que lo hacen diferenciarse. Incluso en el siglo XVIII, en el reinado de Felipe V, se les quita este nombre de gremio de platería y se les da el nombre de colegio o congregación. Ya son un colegio, ya no son gremios. Y ellos no son artesanos, son artífices. Por tanto, hombre, ya es que la monarquía y el Estado nos está dando una identificación diferente. Y ahora lo que hacemos es que, claro, ahora el siguiente paso es construir un discurso en el cual nuestro oficio no es bilimecánico, porque obviamente el artista trabaja con las manos, pero la mayor parte del trabajo es con la cabeza, ahí viene la diferencia. Eso. Cuando ellos van a intentar introducir a sus hijos o a sus descendientes en una institución como puede ser un cabildo, el cabildo a la primera de cambio está poniendo en el mismo saco a un herrero que a un platero, porque dice que son oficios mecánicos los dos. Por tanto, aquí lo que tenemos son toda una serie de resistencias. La monarquía dice una cosa, los plateros u otros oficios están defendiendo sus posiciones, pero la realidad es que a la hora de la verdad la institución dice que nanay, que no va a meter a un platero en un cabildo, o no un platero, sino a uno que procede de platero en un cabildo, porque eso denigra a la propia institución, porque es un oficio bilimecánico. Y ahora tenemos un pleito, en la década, por ejemplo, de los 40, del siglo XVIII, sale finalmente la monarquía, llega hasta el Consejo de Castilla, tercera instancia, el Consejo de Castilla le da razón a los plateros, pero es que vuelve a ocurrir en el año 70 en la misma ciudad y se vuelve a montar también un pleito de una década porque dicen que no, es decir, es que no hay un reconocimiento aquí, en este caso legal, pero que para nada es un reconocimiento del conjunto de la sociedad. Y además es un discurso y una defensa de una parte del colegio, de una parte de los plateros, no de todos, porque ellos saben que también hay grandes diferencias entre ellos. Y del falseo de orígenes, en el siglo XVII van a ser muy famosos lo que se llaman los linajudos, que van a ser estas personas encargadas y que son auténticos especialistas de falsear genealogía. Y una gran cantidad de personajes muy conocidos del momento van a pagar los servicios de estos linajudos para falsear sus orígenes, pues ya sean orígenes en oficios bilemecánicos, o orígenes conversos, o orígenes moriscos, por ejemplo el caso del propio Quevedo, que es de origen judío converso. Y luego con respecto a la responsabilidad de la mujer, a la mujer le persigue, y por eso he puesto el fragmento, le persigue el pecado original. Le persigue y es la espada de Damocles, le persigue el pecado original, y la Iglesia cada vez que tiene que teorizar o cada vez que tiene que hacer una denuncia en torno a algo, saca el pecado original. Entonces a ella le persigue eso y siempre va a salir, siempre se la va a responsabilizar absolutamente de todo. Que la Iglesia podía haber criticado esa suntuosidad o ese consumo de lujo a los hombres o a ellos mismos, está claro, pero ¿quién tiene la responsabilidad? La mujer, y es el centro de la diana de todas las críticas, fundamentalmente por parte de la Iglesia. No va a ser, por ejemplo, el centro de las críticas por parte de la crítica del Estado, de las leyes suntuarias. Ahí no va a haber quizás un trato tan discriminatorio, tan patente, pero para el caso de la Iglesia es que es el centro de la diana. Oye, una curiosidad, hoy para ser platero o orfebre, ¿qué es tu especialidad? ¿Qué es? ¿Bellas Artes? ¿O diseño? ¿Qué estudios tienes? Pues ahora mismo, yo sé que en Córdoba, por ejemplo, sigue habiendo una escuela de platería, de orfebrería, ahí sí sigue existiendo, pero claro, el tema de la platería hay un elemento fundamental y es que necesitas saber dibujo. Claro, entonces ahí eso principal, ya claro, me imagino que Bellas Artes, pero no hay como algo pautado. Yo sé que en Córdoba sí que sigue manteniendo, creo de hecho que es la única en mi caso español que sigue manteniendo una escuela de platería muy famosa. Yo conozco a Raquel Gómez y Molina,
Y Raquel Sí. sí tiene sí estudió diseño y un máster en Gemología. gemología. Gemología, sí. Es que, por ejemplo, pintor, yo siempre me acuerdo de Velázquez, la carrera de Bellas Artes no ha sido título universitario hasta hace muy poco, era una escuela de artes y oficios. Claro. Entonces era hasta los años 70, te digo, yo soy hija de pintor y tenía un título de la Escuela de Artes y Oficios, no Sí. tenía un título universitario, que Sí, luego se lo convalidaban con tercero de carrera. O sea, pero Pero eso era porque era como los peritos, ¿te acuerdas de los peritos? Que también claro, claro, que hoy son ingenieros técnicos, porque claro, Sí. aparentar. Pero fueron luego ingenieros técnicos, pero al principio la Ujú. escuela de perito era de arte y oficio también. Mm. Eran como Era, un grado superior a delineación. claro, claro, claro. Mm. Bueno, no te entretenemos más, yo creo que hoy Una hemos cosa, abusado. todo lo que habéis, bueno, nos tenemos que ir, que ya estamos abusando del profe, pero una cosita que me he acordado, que me la ha hecho pensar Ana y también Francisco ahora con el tema de las mujeres y siempre la importancia que tiene la mujer en lo que gasta, lo que no gasta, y siempre como el rol que se nos ha dado de la gestión de la vivienda, de la casa. Y acordaos también un dicho que a mí que siempre decía mi padre, ¿no? Y bueno, mi padre y un montón de gente, ¿no? Cuando una mujer, por ejemplo, estaba muy capacitada para las cosas del hogar, cuando, por ejemplo, cogía una chaqueta que se hacía y se volvía del revés para darle otra vida y todo ese tipo de cosas, decía, qué buena mujer para un pobre. ¿Os acordáis? O sea, Qué apañado, a lo mejor venía de ahí, el apañar. la verdad es que lo de qué buena mujer para un pobre, la verdad no sé ni qué pensar, no sé si es bueno o malo o qué, pero ¿verdad? Pero Porque hay que práctico. pintarlo Enfatizar el rol de consumidora, pero nunca de productora. Por eso los estudios de los trabajos de las mujeres son tan importantes. claro. Buenas noches, yo os Bueno, tengo que adiós, decir chicos. adiós. Ha Muchas sido un gracias placer. a todos. Ha sido una clase estupenda y el debate estupendo también. Es que Muchas Buenas gracias. noches. todos tenéis un rato. Muchas gracias, nos vemos prontito. Adiós. Adiós a todos. Gracias, buenas noches. Hasta ahora, buenas noches.